Buenas tardes. Las 5:23, una hora menos en Canarias, comienza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Seguimos como cada día dando los datos de evolución de la pandemia. Hoy seremos un poquito más breves que de costumbre porque tengo una reunión importante en el Ministerio dentro de un ratito y tendremos que ser más rápidos. En todo caso, tenemos a día de hoy 416 nuevos casos notificados por las comunidades autónomas. Está por encima de lo que observamos ayer, pero dentro de lo esperado con esas subidas y bajadas que solemos ver en los periodos finales de la epidemia. De esos 416 sabemos que hay únicamente 172 que han notificado en las comunidades autónomas con inicio de síntomas en los últimos 7 días. Ha habido algunas comunidades que todavía no están dando la información individualizada que nos permite valorar este dato. Son ya únicamente 3 las que faltan por establecer los mecanismos adecuados para poder hacer la transmisión diaria de los datos de cada uno de los pacientes. Pero, en todo caso, los datos indican una evolución muy favorable, como ya les digo, 172 para 16 comunidades autónomas y ciudades autónomas de las que disponemos datos, con 172 en los últimos 7 días. El número de fallecidos es de 195, se mantiene en la línea que hemos estado observando en estos días, claramente por debajo de 100 casos ya por cuarto día consecutivo, si no recuerdo mal, y ya habíamos tenido algún día anterior menos de 100, pero luego había vuelto a estar un poquito por encima. En la actualidad ya llevamos, como digo, 4 días seguidos en esa tendencia, que siendo fallecidos y por lo tanto siempre un dato duro, va en una evolución mucho mejor de lo que observábamos las semanas anteriores. Ha habido 31 nuevos ingresos en unidades de cuidados intensivos y 193 nuevos hospitalizados. Estos son los datos de hoy, que son coherentes y muy concordantes con lo que hemos observado en los días previos y que no nos llaman a sorpresa. Puede haber alguna duda en algún dato que estamos tratando de valorar con las comunidades autónomas. Tenemos alguna comunidad autónoma, por ejemplo, de los 95 fallecidos, casi un 40% corresponden a una única comunidad autónoma y, de hecho, dentro de esa comunidad a una sola provincia. Y luego tenemos otros datos en los que el número de nuevos casos, por ejemplo, un 25%, un poquito más, corresponden a una sola comunidad autónoma también. Son datos que varían, son datos que, como sabemos, a medida que se van actualizando la información, a medida que se van corrigiendo los datos, se van corrigiendo errores, lo que puede llevar a alguna corrección en las series de datos. Sabemos que ahora mismo las comunidades autónomas, en el periodo de revisión y actualización de las fichas de los pacientes, se están detectando algunos casos que en su momento no habían sido confirmados, pero que se habían dado como confirmados. Son situaciones que pasan con cierta frecuencia, no mucho, pero con cierta frecuencia en los análisis de datos de vigilancia y que, por lo tanto, hay que tener cuidado porque cuando se van corrigiendo los datos puede haber alguna variabilidad que puede llamar un poquito la atención, pero que hasta ahora está siendo bien explicada por todas las comunidades autónomas. Yo creo que con eso vamos a dejar los datos por ahora y podemos pasar a las preguntas. Muy bien. El diario Ara le pregunta, se dice que hay 95 nuevos fallecidos, pero la diferencia entre la cifra acumulada de hoy y la de ayer da 110. ¿Hay algún error o lectura que deba hacer, doctor? Sí, se debe a dos factores. Uno de ellos es el último que acabo de mencionar, problemas de revisión de fichas de datos, que en algún caso ha habido algún paciente que no había sido confirmado, no tenía una prueba diagnóstica, pero había sido incluido como caso confirmado. Y en otros casos, en el proceso de actualización de los sistemas informáticos al nuevo mecanismo de notificación, había habido algún error en los transcriptores de datos para darles el formato adecuado para poder combinarlos con el resto de los datos de las otras comunidades autónomas. En alguna comunidad autónoma ha habido un pequeño problema al utilizar algunas de las fechas que se utilizan como, digamos, información clave para poder enlazar las informaciones de las diferentes comunidades. Eso se ha corregido y en este caso ha podido haber alguna pequeña discrepancia entre los acumulados de ayer y los acumulados de hoy. Pero el dato de 95 lo hemos estado discutiendo con las comunidades en las que había este tipo de dudas y el dato correcto es de 95. El problema puede estar a la hora de establecer los datos de los días previos, que se han podido corregir de alguna manera con pequeñas variaciones, 1 o 2 arriba, que al sumar varias comunidades autónomas pueden dar una diferencia un poquito mayor. Consalud.es le pregunta, ¿el descenso de nuevos casos y fallecidos ofrece, a ritmo de este medio de comunicación,
un ritmo muy lento. ¿A qué cree que se debe? ¿Cuándo se verá especialmente reducido? Vamos a ver, el ritmo, hombre, a mí me gustaría que mañana no tuviéramos ya ningún caso, pero lo cierto es que el ritmo que está llevando España es más rápido que otras naciones. De hecho, estamos avanzando a ritmos, por ejemplo, mucho más rápido de lo que está avanzando Italia, que es un país que inició la epidemia al menos una semana antes que nosotros. Pero sí que es cierto que la evolución en los últimos días no ha seguido el ritmo tan rápido como habíamos observado antes, y una razón clara es el hecho de que ahora mismo lo que estamos buscando es la detección precoz de todos los casos posibles, sean con síntomas muy leves, sean con síntomas graves, sean con cualquier tipo de sintomatología compatible, lo que nos hace ser mucho más exhaustivos a la hora de detectar casos. Por lo tanto, si estamos viendo que a pesar de buscar los casos mucho más, a pesar de hacer muchas más PCRs, estamos manteniendo un ritmo descendente, quizás no tan rápido como observábamos estos días, rápido comparado con otras naciones, pero quizás no tan rápido como observamos estos días, quiere decir que la transmisión en realidad que estábamos pensando que había estos días previos es probablemente incluso algo menor, porque no está subiendo ese número de casos. Yo creo que eso podría ser una explicación. Todo esto hay que comprobarlo, valorarlo con mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia a la hora de interpretarlo. Estamos tratando de identificar todos estos factores. Si hubiera algún factor concreto que pudiera explicarlo, lo contaríamos enseguida. Si no, tendrá que estimarse como la evolución de esta epidemia en nuestro territorio y ya está. Europa Press le formula dos preguntas. Una, ¿a qué responde el repunte de contagios de hoy? 416 infectados más, cuando durante varios días ha estado por debajo de 300. 112 son de Madrid. Lo atribuye a las medidas de desconfinamiento y también dijo usted ayer que no se pueden hacer recomendaciones que no se puedan cumplir. ¿El Gobierno no utilizó ni hizo obligatorio antes el uso generalizado de mascarillas porque no había en suficiente cantidad? Bueno, los 112 casos de Madrid, como les comentaba al principio también, tenemos datos tanto de los nuevos notificados como de los pacientes que han iniciado síntomas en los últimos 7 días y en los últimos 14 días. De los 112 casos nuevos notificados por Madrid, en realidad solamente 49 han iniciado síntomas en los últimos 7 días. Yo creo que estos días a nadie se le habrá escapado el debate que ha habido con la forma en la que se contabilizan los casos en las diferentes comunidades. Lo cierto es que el mecanismo que utilizan las diferentes comunidades en general es homogéneo. Hay posibles variaciones que no son ni mejores ni peores, son diferentes, y que lo que hacen es que el dato puntual de un día pueda llamar la atención, pero que en realidad al valorar las series y al corregir los datos de los días previos y al ver la evolución de la epidemia, lo que hacen es mejorar la valoración de esa evolución. En todo caso, sí que es cierto que esos 112 casos llaman la atención con algunos de los que recibíamos, de los que observábamos estos días, pero en realidad puede deberse, de hecho sabemos que se debe, entre otras cosas, a que estamos tratando de homogeneizar de la mejor manera posible los datos de las diferentes comunidades. Son 416, estos días hemos estado teniendo incluso durante 2 días, que yo recuerde, por debajo de 300 casos. Ahora mismo no podemos valorarlos de una forma muy particular. Sí que les puedo decir que en los últimos 7 días han iniciado síntomas 172 casos. De esos 172 casos divididos entre 7 días, vemos que es más o menos lo mismo que observábamos ayer y antes de ayer, que es el periodo en el que teníamos datos. Y ahora mismo no creo que podamos valorar de forma individual ese dato de 416. Si me permiten, vamos a esperar a ver qué pasa en estos próximos días y a ver las investigaciones que están haciendo las comunidades autónomas en las que ha habido pequeños repuntes para poder valorarlo correctamente. La otra pregunta sobre las mascarillas. Vamos a ver, es una de las cosas que yo creo que hemos repetido en las ruedas de prensa con cierta frecuencia, porque muchas veces a los epidemiólogos, a los técnicos, a los expertos, a los científicos, se nos achaca a veces un poco de inocencia a la hora de proponer medidas de control o de prevención. Y es cierto que en algunas ocasiones los epidemiólogos, los médicos, los científicos hemos podido proponer medidas poco realistas. En esta ocasión, desde que se inició la pandemia y luego la epidemia en nuestro país, hemos tratado de ser siempre
muy realistas a la hora de proponer medidas de control. Como ustedes saben, durante un periodo, al principio de nuestra fase de ascenso, en todo el mundo había un problema importante en los mercados para poder acceder a algunos de los equipos de protección necesarios. Por lo tanto, teníamos que tener mucha prudencia a la hora de recomendarlas o no. Esto no quiere decir que utilizar una mascarilla o no haya modificado los riesgos. Vamos a dejar aparte los servicios sanitarios. Pero a nivel poblacional, la medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones, es la distancia de 2 metros. Esa es la medida más interesante, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria. Si observamos bien esas medidas de prevención, el uso de las mascarillas nos ayuda mucho, desde luego, pero no es el factor clave. Ahora, eso sí, cuando no se pueden mantener esas medidas que acabamos de mencionar, pues por supuesto que la mascarilla empieza a ser más importante. En todo caso, sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar. Radio Nacional le pregunta qué comunidades han presentado ya la solicitud para cambio de fases y hasta cuándo está abierto el plazo. Y añade algo más sobre mascarillas que vincula a otra pregunta que hace News Diario. ¿Es obligatoria la mascarilla en la calle cuando se va en bici o en patinete? Y News Diario dice, ¿la obligación de llevar mascarilla incluye a los deportistas o entra dentro de la excepción del BOE que reza desarrollo de actividades en las que por la propia naturaleza de estas resulta incompatible el uso de la mascarilla? Bueno, en cuanto a las comunidades que han solicitado el paso a siguientes fases, no les puedo decir ahora mismo la cifra o cuántas han sido porque no lo recuerdo. Sí que creo que han sido prácticamente todas. El plazo, digamos que somos hasta cierto punto en mi unidad un poco flexibles, pero lo cierto es que el plazo se acababa ayer. Pero bueno, vamos a aceptar las presentación de solicitudes en nuestra unidad al menos hasta esta noche. Necesitamos un tiempo para valorarlas. Si no recibimos las solicitudes con un margen mínimo para valorar los datos, discutirlos y consensuarlos con las comunidades autónomas y poder llegar a una comprensión adecuada de la situación, es complicado dar luego una valoración correcta de la probabilidad o la posibilidad o la seguridad de pasar de una fase a otra. Con lo cual esperemos que hoy nos lleguen toda la información. Los equipos trabajan todas las horas que haga falta para facilitar todo el proceso a las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que cuanto más tarde nos llegan, más difícil resulta, no solo a nosotros, el Ministerio, sino a las comunidades autónomas también, el poder llegar a una comprensión clara de qué es lo que está sucediendo y cómo tenemos que valorar la situación y para pasar a otra fase. En cuanto al uso de mascarillas al hacer deporte, yo creo que lo que tenemos que ser es razonables. Si uno hace un deporte de alto esfuerzo, es muy difícil que pueda hacerlo utilizando mascarillas de ciertos tipos. Hay algunas mascarillas que no todo el mundo tiene o no todo el mundo puede adquirir, son más caras o no, a lo mejor no sé ni siquiera si están en el mercado o no, que a lo mejor sí que se pueden utilizar en algún tipo de deportes, pero lo cierto es que esto es una cuestión de ser razonables. Si estamos haciendo un esfuerzo excesivo que con la mascarilla no se puede realizar, pues entiendo que no tiene por qué ser mayor problema el no utilizarla. Lo más importante, es llevarla aunque sea en el bolsillo para cuando estamos en una zona en la que no hay opción de mantener una cierta distancia o que vamos a tener que pararnos y estar tiempo con las personas que hay a nuestro alrededor a distancias menores de esos 2 metros, pues obviamente habrá que ponérsela. Pero yo creo que tenemos que ser razonables. En cuanto al patinete o el monopatín, la bicicleta, yo creo que estamos en la misma situación que acabo de comentar para los que corren o hacen otros deportes de exigencia máxima. Mientras sea razonable utilizarla y mientras no podamos, sobre todo, mantener las distancias con las personas de alrededor, lo que hay que hacer es llevarla para cuando tengamos que ponérnosla. Finalizamos con una pregunta de redacción médica. Nos ha dicho que tiene ahora una reunión, Fernando Simón. Así que sobre una cuestión conocida hoy, pregunta redacción médica. Holanda ha confirmado el primer contagio de coronavirus entre animales de granja y humanos. De humanos a animales, en este caso sería. ¿En España se ha detectado algún caso de animales de granja? ¿En qué animales se puede dar el contagio en este sentido? En España nosotros no tenemos noticia de que se haya producido ningún contagio de humanos a animales
y viceversa. No sé si lo habrá habido, desde luego, si lo ha habido, ha pasado desapercibido hasta la fecha. Este caso que plantean de Holanda es transmisión en una granja de bisones. Es una información que ya conocíamos de hace unos días. Yo entiendo que ahora lo que ha aparecido probablemente es una publicación científica al respecto, pero la información ya la conocíamos desde hace unos días, puede incluso que un par de semanas, y es una situación esporádica que se ha detectado en una granja. No me he leído el artículo, no he tenido tiempo todavía, si es que es el artículo, la verdad es que no lo había verificado, pero entiendo que es una situación en principio particular. Sí que puede ser muy interesante desde el punto de vista de identificar qué tipo de animales pueden ser el reservorio original del virus cuando salió de China. Sí que es verdad que otros coronavirus, en concreto un coronavirus, el otro SARS, el virus que produce el COVID-19, la enfermedad COVID-19, se llama SARS-CoV-2, y a principios de siglo, en el año 2003, tuvimos otra pandemia de coronavirus producida por un virus que se llama SARS-CoV-1. Sabemos que aquel en concreto, el reservorio, el lugar de donde provenía, era de unos animales, unos mustélidos, se llama civeta, es una especie de marta, de comadreja que hay en China, y el que los bisones se han infectado podría indicar que sería un animal del mismo tipo que el otro SARS, el que podría ser el reservorio original del patógeno en China. Pero lo cierto es que esto, de nuevo, basándonos en la información que viene de Holanda, podría ser una hipótesis de estudio que entiendo que ya habrá ahora mismo grupos planteándose la posibilidad de estudiarla para poder probar si es o no una hipótesis cierta. En todo caso, ahora mismo es la única información que disponemos de este tipo de transmisión. Hay que valorarla con cuidado, no podemos para nada generalizar ahora mismo a ningún otro animal. Doctor Fernando Simón, muchísimas gracias por sus respuestas, gracias a los medios por las preguntas. Buenas tardes. Así finaliza esa comparecencia de Fernando Simón, que nos deja los datos a día de hoy de la pandemia. La evolución con respecto a ayer: han fallecido 95 personas, son 12 más que en la jornada del pasado martes. Sí destacaba que dentro de los malos datos ya son 4 días seguidos por debajo de los 100. También se confirman 416 nuevos casos. Veníamos de 295 con respecto a ayer. Ha habido preguntas relacionadas con el uso de mascarillas. Ha lanzado 2 mensajes principales. Dice que en su momento fueron prudentes a la hora de proponer medidas que no se podían aplicar por la escasez de material y que son útiles, son necesarias cuando no se puede mantener la distancia de seguridad, pero insisten que esa distancia de seguridad de en torno a 2 metros es la prioridad, la clave para poder contener esta pandemia.